Buenas. Buenas tardes. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que viniste. Qué bueno que vinimos. ¿Ah? Gracias a Dios por cada persona que está presente. Y en un momento más vamos a presentarles por iglesias. Pero sí, esto es IVAC. Estamos de vuelta luego de 5 meses. Como es cómo funciona normalmente en otros lugares. Y brevemente, bueno, mi nombre es Fran Saavedra, para si alguno no conozco, misionero con Reach Global. Nosotros tenemos también algo que le vamos a compartir en un momento más adelante, que se llama la Red Pastoral o Pastor Network. Y procuramos durante el año desarrollar esta clase de capacitaciones, sesiones, módulos. Nos gusta llamarlo currículum bíblico, para ponerle así bien chévere, bien como corresponde, porque es eso, es una secuencia. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí seguramente David les va a explicar, pero si luego abren su material, van a ver la lista de cursos. Algunos están grabados, otros de los cuales está el material disponible para que usted pueda reproducir en su iglesia local. Entonces, mi esposa Silvia, ya la conocen, y me gustaría brevemente introducir para algunos de ustedes, otros ya los conocen, but I would like to invite our facilitators during this week to pray real quick. Mark H, please come over here. Mark Logan and David. Y vamos a invitar a María Elena, que siempre la dejamos ahí sentada, y ella está siempre atenta para asistirnos y apoyarnos con las traducciones. Queremos presentar entonces en breve a cada uno de ellos y orar enseguida para comenzar sin más. Aquí nomás, sí, estamos bien. Este es el lugar santo, ese es el lugar santísimo. Quedémonos en el lugar santo. Bueno, muy bien. A David lo conocen, compañero de Reach Global, reside en Costa Rica hace 10 años y trabaja con nosotros con la misión, pero también con IVAC, Institutos Bíblicos de las Américas y el Caribe. Mark Hannum estuvo en el 2019, se me escapa el curso que vimos. Ok. Y Mark Logan, ¿lo conocen? Varios de ustedes. Él ya es como su tercera vez que está con nosotros. Y María Elena, que siempre está con nosotros. Desde la primera vez. Una sola vez no pudo porque sí tenía un compromiso, pero sí, apreciamos muchísimo tu tiempo, María Elena. We're so thankful for you guys coming back for teaching this time. Entonces vamos a orar. Bueno, ¿entendieron lo que dijo? Que es absolutamente el placer de ellos estar acá. Están muy animados, muy contentos, han orado y nosotros agradecemos los recursos que ellos disponen para hacer el viaje, venir acá y estar con nosotros y tener el tiempo para estar juntos. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Pastor Arcesio, nos guías a Dios en oración, por favor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener, mi Dios, que tú seas el que nos estés guiando y también dándole la sabiduría a los expositores. Sabemos, Señor, que será de gran bendición y estarás hablándonos a nuestros corazones y a nuestras vidas también, Señor, a través de este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, a los que vienen en el camino, Señor, y podamos, Señor, juntos también tener ese compañerismo. Te lo dejamos en ti. Amén. Muy bien, bienvenidos, y con ustedes queda David.
Buenas tardes. Sí, es un gusto ver a todos ustedes, muchas caras conocidas y algunas caras nuevas, algunas caras que no pudieron estar con nosotros la vez pasada y sentimos la ausencia y la falta de esta mano siempre levantándose, Albertina. Pero como Fran dijo, mi nombre es David, igual trabajo con Reach Global y IVAC y otro seminario. Como mencionó, pueden ver, para las personas nuevas, pueden ver en su folleto, en las primeras páginas, la lista de los cursos que enseñamos. Eso ya es de rutina para muchos de ustedes. Estamos en panorama del Nuevo Testamento, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto curso que hemos visto. Saltamos preparando mensajes bíblicos, pero esto viene en febrero del año entrante, y por el momento el plan es la primera semana de febrero. Si quieren anotar desde ya, creo que será esta semana y seguro que Fran estará avisando si cambia. Pues en febrero de este año vimos el curso de panorama del Antiguo Testamento y esta semana vamos a pasar al panorama del Nuevo Testamento. Entonces, quiero preguntar, para empezar, a ustedes sobre la historia de Panamá, porque conozco un poco, porque nuestros países tienen bastante tiempo de caminar juntos, porque soy de Estados Unidos, pero esto no es toda la historia de Panamá. No empezó en el 1903, no empezó, ¿no? Había culturas acá antes, había otro país trabajando en el canal también. Entonces, si piensan en la historia de Panamá y países, naciones, gente extranjera que pasen por acá, ¿en quiénes piensan? ¿Cuáles pueblos extranjeros han pasado por Panamá en su historia? Francia. Españoles. Eso. Chinos. Gracias a Dios por los chinos que tienen iglesias acá. Americanos. Ok, americanos. Italianos. Italianos. Con su pizza. Colombia. Colombianos. Bueno, hasta pertenecía a Colombia antes, ¿verdad? Africanos también. Montón de gente. Y cada día más banderas pasando por el canal, seguro. ¿Alguna vez uno de esos países o pueblos intentaron apoderarse del istmo? ¿Sí? Sí. Bueno, es un lugar súper estratégico, ¿verdad? Este istmo. Por eso construyeron el canal acá. Todas las naciones vienen acá para llegar de océano a océano. Y si estamos pensando en la tierra prometida, que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes en el Antiguo Testamento, vemos un caso similar. Es una nación en el nexo de rutas para África, para Asia, para Europa, ¿verdad? Montones de pueblos tenían que pasar por ese lugar donde vivía la nación de Israel. Y a ellos les pasó también que varias naciones querían apoderarse de su tierra. Pero vamos a ver a través de esta primera lección cómo Dios ha obrado aún en esta situación.
hoy voy a llenar todos esos primeros blancos en la parte de arriba de la primera página. Vamos a ver que Dios moldea el pasado para mostrar su poder. Y mientras van llenando, voy a buscar un pasaje para leerles. Un texto del Nuevo Testamento en Hechos 13. Encontramos ahí que Pablo y Bernabé son mandados desde Antioquía, la iglesia de Antioquía, y llegan a otro lugar que se llama Antioquía, de Pisidia. Y están en la sinagoga, que vamos a ver un poco de dónde salió esta sinagoga. Están en la sinagoga en esta Antioquía de Pisidia, y alguien leyó la ley y los profetas, y los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablan. Entonces leo en Hechos 13, 16 en adelante. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Bueno, leemos hasta ahí. ¿Qué vemos a Pablo haciendo en este momento en la sinagoga? Está contando la historia de su pueblo, ¿verdad? ¿Qué nos importa lo que ha pasado antes? No simplemente son acontecimientos de una gente que no conocimos. Lo que pasó en el pasado tiene consecuencias hoy en día, ¿verdad? Igual para el pueblo de Dios. No llegamos al Nuevo Testamento y ¡pam! Llega Jesús desde ya. No. Él viene dentro de una cultura, dentro de un país, con un contexto cultural, a través de cuales Dios comunica su amor por el ser humano. La historia importa, ¿verdad? Podríamos ver a todas las naciones que han llegado a Panamá para apoderarse del istmo con desagrado. ¿O no? Nosotros decidimos cómo miramos a la historia. Si vamos a aceptar lo que ha pasado y decidir cómo vamos a seguir, o si vamos a nada más rechazar o estar cínicos con esta historia. Creo que Dios tiene algo que decirnos en la Biblia, ¿verdad? En su historia, a través de la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero para entender bien el Nuevo Testamento tenemos que empezar en el Antiguo. Entonces vemos que Dios moldea el pasado estando parados en el año -4, o no, 4 antes de Cristo, AC, ¿verdad? Vemos hacia atrás.
Dios moldeó el pasado para mostrar su poder. Bueno, y vemos varios ejemplos y épocas mencionados ahí. Dios gobierna la historia y demuestra su santidad. Dice ahí abajo, creación, patriarcas y ley. Entonces, quiero su participación. ¿Cómo vemos la santidad de Dios gobernando la historia en la creación, las patriarcas o la ley? Bueno, y para los nuevos, sí doy premios. La pregunta es, dónde vemos la santidad de Dios? ¿En Ujú, creación, en- patriarcas o ley? Sí. Me parece que en la ley. ¿En qué sentido? Bueno, me parece que en la ley, en el sentido que por medio de la ley, Él mostró a su pueblo cómo debían llegar a la santidad, o sea, cómo podían acercarse a Él, Ujú. que había que ser santos para poder Sí. llegar a Muy bien, muy bien. ¿No? Sí. Sí. No son de frutas. Esta vez tengo caramelos. Bueno, no sé cómo se dice acá. ¿Caramelos? Sí, pastillas, pero de caramelo. Sí. ¿Sí? Ok. Y mentas también. Bueno, esta si quiere probar para... ¿Sí? Ok, yo pienso que en la creación Dios manifestó que todo lo que había hecho era bueno, era perfecto. Muy bien, Entonces, desde la creación. muy bien. Ok. Bueno, vamos a seguir porque tenemos que avanzar rápido. Hoy Dios guía la historia y demuestra su fuerza. José, jueces, reino unido. ¿Cómo vemos la fuerza de Dios en guiar la historia en esta época? Voy a esta mesa. Esto de Jericó. Ok, sí. Dios mostró su poder en derrumbar el muro de Jericó, ¿verdad? En conquistar. Anunciando el nacimiento de Sansón y que él iba a ser ungido por su espíritu, el espíritu de él iba a estar con él. Y mostró su poder con Sansón porque él ganaba las peleas por medio de Sansón. Muy bien. Gracias. Para los que han escuchado antes, todavía tenemos una chiquita de casi 3 años como familia de acogimiento. Está con nosotros, no sabemos hasta cuándo, pero le encanta decir fuerte, fuerte. Y siempre quiere cantar la canción de pum, 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 pam, 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 Sansón los derrotó. Sí. Ok, Dios moldea la historia y prueba su soberanía. Reino dividido, cautividad y retorno. ¿Cómo vemos soberanía de Dios en esa época? Ejemplo, cuando está el tiempo de Esther, que aún a pesar de que el pueblo ya se había olvidado de Dios, Esther hace a sus doncellas y al pueblo recordar que Dios es soberano y que está ahí para ellos. Gracias. Hasta leí esta referencia en las notas de otro. Dios controla la historia y revela nuestra necesidad. O sea, fallamos y necesitamos ayuda. Ok. Vimos durante el curso de Antiguo Testamento una serie de pactos que Dios utilizó para desarrollar su pueblo. Y creo que podemos ver los pactos a través de estas ideas también. Dios gobierna la historia y demuestra su santidad. ¿Cuál pacto hizo Dios
con un hombre durante la época de creación, patriarcas y ley. Abraham y, bueno, hay otro también, y Moisés. Ok, los pactos con Abraham y el pacto mosaico con el pueblo. Entonces, Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra, una familia, una nación y bendición. 3 cosas. Vemos el desarrollo de esa nación con Moisés y el pueblo, ¿verdad? Dios dice, quiero que sean mi pueblo, mi tesoro especial, que sean para mí y no para otro Dios. Después, Dios guía la historia y demuestra su fuerza en Josué, Jueces, Reino Unido. ¿Quién era rey durante esa época con quien Dios hizo pacto? David. En el pacto davídico vemos el desarrollo de esa promesa de Moisés, era de tierra. Con David vemos desarrollo de la nación. Hay un rey en la tierra, hay una nación formada. Y Dios promete a David un trono eterno, un reino eterno y una casa eterna. Entonces, o sea, habrá un descendiente de él sobre el trono para siempre. ¿Verdad? En el tiempo de reino dividido, cautividad y retorno, tenemos a los profetas señalando a lo que Dios dijo a través de Moisés. Mira, pueblo, leen en la ley de Moisés lo que Dios dijo. Si obedecen, hay bendición. Si desobedecen, fuera de la tierra. ¿Verdad? Entonces Dios lleva su pueblo afuera, llevándolos a Asiria y a Babilonia, Reino de Israel, Reino del Norte a Asiria y Reino del Sur a Babilonia. Y vemos una promesa de un nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo. Bueno, este nuevo pacto es prometido, la gente entienda que va a pasar, pero no vemos cómo crece esa promesa hasta que lleguemos al Nuevo Testamento y llegamos a Cristo. Bueno, Dios moldea el pasado para mostrar su poder. Vemos el poder de Dios a través del pueblo de Israel, pero este es un enfoque muy específico en la nación de Israel. Bueno, la historia que la Biblia nos presenta sí se trata mayormente de la nación de Israel, pero hay otros reinos en juego en ese momento también. El Antiguo Testamento sí menciona otras naciones, pero claro que ellos tenían su propia historia en ese tiempo y muchas veces no entendemos tanto de lo que estaba pasando alrededor de la nación. Por ejemplo, Israel salió de Egipto. ¿Qué pasó después? A Egipto. ¿Qué pasó con los cananeos después de que Dios les echara de la tierra? Vamos a ver en esta segunda parte un poco sobre esas otras culturas y cómo Dios usó esas culturas para formar lo que llegamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces estamos viendo cómo Dios moldea el pasado para cumplir su propósito. Y les recomiendo pasar a esta página, es la página 3, que tiene una gráfica sobre la historia. Y este menciona esos mismos pueblos de los persas, griegos, macabeos y romanos. Entonces vemos en el extremo izquierdo de esta gráfica Asiria
y Babilonia en la parte de arriba. Entonces pueden ver como Asiria tiene fondo negro, pero para señalar que es otro reino, Babilonia no tiene el trasfondo negro, pero regresamos al trasfondo negro con Medio Persia, después Grecia y Roma. Lo que esta parte de la gráfica nos está mostrando es quién está en control de la tierra prometida. Pues, como mencionamos, Asiria lleva cautivo al reino del norte de Israel en el 722 a.C. Babilonia lleva cautivo los sureños en el 586 a.C. Tenemos durante esta época la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento. Y como sí. Algo pasa con los judíos del reino del norte. Son dispersados y nunca regresaron a su tierra como los del reino de Judá regresaron. Entonces, habrá aún algunos judíos de este linaje, pero es que nunca formaron una nación de nuevo. Y algunos de ellos se casaron con pueblos extranjeros. Y la gente que salió de estas parejas llamamos samaritanos. El pueblo samaritano era como mitad judío, mitad extranjero. Y los judíos del reino del sur no estaban de acuerdo porque la ley de Moisés decía que no se debe hacer esto. Entonces no estaban de acuerdo trabajar con estos medios judíos después de su cautiverio. Babilonia llevó muchos judíos y vemos historias como Daniel en el Antiguo Testamento, que fue entre los jóvenes mejores y el rey quería entrenar, quería realmente sacar el jugo del pueblo judío de las mejores personas del pueblo. Sin embargo, Dios es soberano, ¿verdad?, sobre los gobiernos, y cuando Él dice que va a acabar el cautiverio, va a acabar el cautiverio. Dios hace la manera de que Medio Persa conquista los babilonios y de repente hay un rey Ciro, que decide que está bien que los judíos regresen a su tierra. Y hasta, como vemos en Nehemías, hasta da de su tesoro para reconstruir la ciudad. Dios utiliza hasta inconversos para construir su reino. Entonces ven ahí en el 539 es cuando Medio Persa conquista a Babilonia. Y en 536 es el decreto de Ciro de que pueden empezar a regresar. Durante este tiempo en que los judíos estaban fuera de su tierra, querían adorar a Dios. Bueno, muchos reconocieron que estaban mal y por eso Dios los llevó cautivos. Los formaron maneras de adorar a Dios en pequeñas congregaciones. Y llamamos en el Nuevo Testamento una pequeña congregación fuera de la tierra prometida una sinagoga. Una sinagoga. Así nacen las sinagogas. Un lugar donde podían leer la ley, adorar a Dios, aunque no podían ofrecer sacrificios en el templo. Bueno, siguiendo. Después de los medo-persas llega Grecia. Todos hemos escuchado tal vez del Alejandro Magno,
un joven que conquistó casi todo el mundo conocido en este momento. Y él no estaba contento con simplemente conquistar. Él tenía en la mente que la cultura griega era la mejor cultura del mundo. Entonces quería llevar con su ejército sus científicos, sus doctores, sus expertos en literatura, todos los expertos de la cultura griega para como empezar un semillero de la cultura griega en cada pueblo que conquistaba. Por eso vemos que el Nuevo Testamento mayormente está escrito en lengua griego, porque Alejandro Magno sembró su lenguaje por todo el mundo en este momento. Sin embargo, él murió joven, murió con 33 años. Pero no había en ese momento un heredero, alguien para estar sobre su trono. Entonces, los generales, los que estaban con él antes, empezaron a pelear entre sí. ¿Quién va a mandar todo este reino de Alejandro Magno? Hubo luchas internas. Ven ahí con los veloes, Ptolomeo y Seleuco. Son grupos del reino antes de Alejandro Magno, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucos de Siria, porque habían dividido el reino, luchando para controlar el reino, y en especial la tierra prometida, porque era el punto clave para transitar todo el reino. Tenían que pasar por ahí. Durante el reino de Grecia y estas luchas internas, Roma empieza a crecer. Y en el 63, Roma toma posesión, conquista la tierra prometida. Antes de Roma, van a ver ahí, están los macabeos y el reino asmoneo. Los macabeos son unos judíos que al ver que el templo había sido profanado por Antíoco Epífanes, después de que él había profanado el templo, ellos empezaron a luchar de nuevo. Y sí tomaron control de nuevo de su tierra, pero llegó Roma, terminó. Pues tenemos desde el año 63 a.C. hasta cuando Cristo nace en 4 a.C. Y después hasta el templo sea destruido en 70 después de Cristo, vemos a Roma con el poder sobre la tierra prometida. Entonces, regresando a esto, Dios gobernó los persas. Él es fiel. Nacieron las sinagogas durante este tiempo. Dios usó el rey de otro pueblo para que su pueblo regresara a su tierra. Dios guió a los griegos. Él es estratégico. La helenización es el proceso de hacer más griego la cultura. Entonces, esto influyó en idioma y cultura. Dios moldeó a los macabeos. Él es implacable. Los judíos que querían luchar por poder sobre su tierra. Siempre permanecía un remanente de judíos fieles a Dios. Dios controló a los romanos. Él es ingenioso. Establecieron la paz romana en que básicamente hubo un acuerdo en que no había tantas luchas internas como antes bajo los griegos. Y construyeron caminos
que transitó Pablo, Bernabé, Jesús, los discípulos. Dios proporcionó el Salvador que necesitábamos y preparó al mundo para el Salvador. Les leo de Isaías. Isaías 46, 8. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios hará lo que quiere hacer. Bueno, unos principios que ver rápidamente. Dios guía todo hacia sus propósitos. Hasta usa pueblos extranjeros para establecer el lugar correcto donde van a ser su Mesías. Y podemos ver a través de eso que la historia no es una serie de eventos al azar. Número 3, tal vez la dirección de Dios no sea siempre inmediatamente discernible. Cuando el pueblo estaba en cautiverio, ¿estaban confiados de lo que Dios iba a hacer? Algunos tal vez, pero muchos seguro que no. Cuando por años el hijo prometido de Abraham y Sara no nació, ¿qué hubieran pensado? Bueno, Abraham decidió, yo voy a hacer que pase de otra manera. Y Dios dijo que no, será de ustedes dos, no de Agar. No siempre podemos discernir la dirección de Dios en el momento, pero al final, viendo atrás, podemos verlo. Y 4, Jesús es el centro y el punto de toda la historia. Dios está guiando todo, que no sean eventos al azar, aunque sean difíciles de interpretar, para llegar a este momento en que Él va a nacer, se va a encarnar y estar con nosotros para siempre. Bueno, les voy a invitar a Mark Hannum que venga. You're up, right?
estar de vuelta en Panamá. Muy bien. We're going to be dealing with pages 4 and 5 in your workbook. Vamos a estar viendo las páginas 4 y 5 de su libro de trabajo. God shapes the present to secure his plan. Dios moldea el presente para asegurar su plan. Greek philosophical brilliance was educated but empty. La brillantez filosófica griega era culta pero vacía. Roman political dominance was secure but starved. Ahora, el dominio político romano era seguro pero hambriento. Jewish religious zeal was passionate but petty. El celo religioso judío era apasionado pero mezquino o insignificante. You can see that mankind has created many philosophies to meet his emptiness, to fill his emptiness. Y ustedes pueden ver que el hombre ha creado sus propias filosofías para poder satisfacer o llenar ese vacío que tiene. The Greeks, for example, combined godly wisdom with human philosophy. Por ejemplo, los griegos combinaron lo que era la sabiduría divina con la filosofía humana. The Greeks offered the world culture and philosophy, but it did not satisfy the deep inner longing for something more. Y los griegos ofrecieron, por ejemplo, a la cultura y filosofía, pero esto no satisfizo el profundo anhelo interior. The Romans came along. Luego vinieron los romanos. This particular philosophy offered God's peace, but differed with their plan. Ahora, este tipo de pensamiento ofreció la paz de Dios, pero difería con nuestro plan. The Romans brought peace through military dominance. Los romanos traían paz a través de ese dominio militar. But again, it did not satisfy man's deep longing for something of meaning. Pero nuevamente, esto no satisfizo ese profundo anhelo del hombre de poder llenar ese vacío. Now, again, the Jewish had great zeal for their religion, Nuevamente, como dijimos hace un momento, los judíos tenían un gran celo por su religión. they were passionate but petty. Ellos eran apasionados, pero eran mezquinos o insignificantes. Here we see a conflict between God's plan of redemption and man's rules. Y aquí nosotros vemos un conflicto entre la redención de Dios y las reglas del hombre. The Jews offered religion and conformity to law, but it only made people petty and legalistic. Los judíos ofrecieron una religión y esa conformidad a la ley y a las reglas, pero solamente hacían que las personas fuesen mezquinas y legalistas. Leading this pettiness were several groups of people in ancient Israel. Y siguiendo esta mezquindad, habían estos grupos también religiosos. Leading this group were the Pharisees. Guiando este grupo estaban primero los fariseos. The Pharisees in the Bible were members of a religious group or party that frequently clashed with Jesus' preaching. Los fariseos eran en la Biblia miembros de un grupo religioso o un partido
que frecuentemente tenía estos encontronazos con Jesús o chocaba o se enfrentaba a Jesucristo por su interpretación a la ley. The Pharisees formed the largest and most influential religious political party in the New Testament times. Y los fariseos, ellos formaban el partido político religioso más influyente en los tiempos del Nuevo Testamento. Now, another group were the scribes. Ahora, otro de los grupos eran los escribas. If you look at the book of Matthew, or make this note, Matthew 23:23, Y si ustedes ven y van a sus Biblias ahí, y tomen nota de este versículo, Mateo 23:23, where Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees and hypocrites." donde Jesús dijo, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Here we read Jesus is chastising or calling out this class of religious leaders, heady people who make the various laws and rules. Aquí nosotros vemos cómo Jesús, por ejemplo, reprende a esta clase de líderes religiosos, personas mezquinas. The problem here is they substituted the rules and the regulations for the love of others and the care of the needy. Y el detalle con ellos que ellos tomaban las diferentes leyes o reglas y las sustituían por ese amor verdadero de otros en vez de ese amor por otros y ese cuidado por los necesitados. We read later in Scripture, Jesus refers to these people as whitewashed sepulchres. Nosotros vemos más adelante las escrituras cómo Jesús incluso se refirió a este grupo de personas como sepulcros blanqueados. They look good on the outside, but they were dirty on the inside. Que ellos se veían muy bonitos en la parte de afuera, pero por dentro completamente muertos. A third group were the Sadducees. Un tercer grupo eran los saduceos. The Sadducees were extremely self-sufficient to the point of denying God's involvement in everyday life. Y los saduceos eran un grupo tan autosuficiente que ellos llegaron al punto de negar ese involucramiento de Dios con la vida diaria de las personas. They denied the resurrection of the dead. Ellos también negaron la resurrección de los muertos. Due to this belief, the Sadducees strongly resisted the apostles' preaching and Jesus' teaching and the fact that Jesus had risen from the dead. Y debido a esto, ellos negaron la resurrección de los muertos. Debido a eso, ellos se resistían a las enseñanzas de los apóstoles y se resistían a creer de que Jesús había resucitado de entre los muertos. And lastly, they pretty much tended to be the wealthy men of the community. Ellos también solían ser las personas más pudientes de su comunidad. Another group were the Sanhedrin. Ahora, otro de los grupos era el Sanedrín. The great Sanhedrin was the supreme court of Israel. Y el gran Sanedrín fue la corte suprema de esa Israel antigua. Made up of about 70 elders, a rabbi, and a high priest. Ellos estaban compuestos por 70 ancianos, rabinos y también por el sumo sacerdote. In the Second Temple period, which is after 536 BC, y luego del segundo periodo, del periodo del segundo templo, que era allí, 536. Que era el 536 antes de Cristo. Well, the Sanhedrin then met in the temple in Jerusalem. Ellos se reunían allí en el templo de Jerusalén. The court convened every day except festivals and on the Sabbath. Y el tribunal se reunía todos los días, a excepción de los días de las fiestas y el sabático.
Another group we don't know much about, but another group are the Essenes. Ahora, hay otro grupo que no sabemos mucho, pero se llamaban los esenios. They're a religious sect or brotherhood that flourished in Palestine from about the 2nd century BC to the end of the 1st century AD. Y este era un grupo o una secta religiosa o una hermandad que floreció en Palestina desde aproximadamente el segundo siglo antes de Cristo hasta el final del primer siglo ahí del año Dominos. The New Testament, our New Testament, doesn't speak much, if at all, about the Essenes, but if you're interested, Pliny the Elder, Philo of Alexandria have some history books that talk about them. El Nuevo Testamento no van a encontrar información de los esenios, pero si están interesados en conocer un poco más, en los relatos tanto de Josefo, de Filón de Alejandría y de Plinio el Viejo, hay algunos detalles significativos que pueden ver sobre los esenios allí. This last group I think we've all heard about. Those are the Zealots. Ahora, el último grupo creo que todos en algún punto hemos escuchado sobre ellos y son los celotes. The Zealots were a political movement in the 1st century, Second Temple Judaism, which sought to incite the people of Judea to rebel against the Roman rule by force. Los celotes eran un movimiento político del primer siglo, esto era para el tiempo del Segundo Templo, en ese tiempo de judaísmo del Segundo Templo, y ellos lo que buscaban era incitar a las personas a rebelarse en contra del Imperio Romano, pero a la fuerza. They wanted the Romans out of the Holy Land, and they were willing to go to war with them to get them out. Ellos querían que los romanos salieran de su tierra santa y estaban dispuestos a ir a la guerra para poder conseguir eso. During the First Jewish-Roman War, zealotry was the term used by Josephus for a fourth sect or fourth Jewish philosophy during this period. Creo que se dice en español celotría, era el término utilizado por Josefo para esta cuarta secta o cuarta filosofía judía durante este periodo que acabamos de mencionar. All right, what does all this mean? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Several things. Diferentes cosas. First, we see that all this official layered form of government never met the inner needs of the people. Lo primero que nosotros debemos entender es que toda esta forma oficial de gobierno en capas nunca satisfizo las necesidades interiores de las personas. Secondly, we see that all the officials really never had much interest in the hearts of the people or their well-being. Lo segundo es que nosotros podemos observar que estos oficiales nunca estuvieron realmente interesados en el corazón de las personas y en su bienestar. They all seem to care most about peace and order to eliminate chaos. Ellos más les interesaba todo este tema de la paz y el orden para eliminar el caos. Lastly, and importantly, what can we see as God's plan? Lo último es hacernos la pregunta, ¿qué nosotros podemos ver como el plan de Dios? It is my feeling that God's plan was to show mankind that their rules and leadership fell short of his desire. Para mi parecer, yo pienso que el plan de Dios era demostrarle a la humanidad que sus reglas y liderazgo caían o eran muy por debajo del deseo que Dios tenía de realmente tener una relación entre él y el hombre. What was his desire? Very simply, to establish a relationship
between himself and mankind. Y este deseo nuevamente era que él quería tener esa relación entre él y la humanidad. And to accomplish this was to be accomplished through his grace and the offered salvation through Jesus Christ. Y la manera en que esto iba a ser posible era a través de su gracia y a través del sacrificio y la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Okay, God shapes the present to save his people. Ahora, la siguiente es que Dios moldea el presente para salvar a su pueblo. All roads lead to Christ. Todos los caminos llevan a Cristo. This phrase can be a very problematic phrase if not used in context. ¿Sabes? Esta frase puede llevar a problemas si no se toma realmente dentro de un contexto adecuado. This phrase simply means that man will have his inner needs met through Christ, through God, and it does not mean that it's a salvation of everybody. Esto significa simplemente que el hombre solamente puede satisfacer sus necesidades interiores a través de Cristo. No significa que es a través de cualquier camino que él pueda obtener salvación. Secondly, he fills our emptiness with meaning. Lo segundo es que él llena nuestro vacío con significado. Thirdly, he satisfies our starvation with relationship. La siguiente es que él satisface nuestra hambruna con relaciones. And lastly, he replaces our pettiness with a purpose. La siguiente es que él reemplaza nuestra insignificancia o mezquindad con propósito. Christ fills, satisfies, and replaces. Sabes, Cristo llena, satisface y reemplaza. Christ does it all. Y Cristo hace todo. He meets and responds to our needs in a way that the world and our governments cannot. Y él trae esa satisfacción a nuestras necesidades y responde en una manera que el mundo ni nuestros gobiernos pueden responder. It means that our longings, not met by the Greeks, Romans, and Jews, lead us to recognize our need for God. Y esto significa que nuestros anhelos no son satisfechos ni por los griegos, ni por los romanos, ni por los judíos, y esto nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. He satisfies what philosophy and power and religion cannot satisfy. Él satisface lo que ni la filosofía, ni el poder, ni la religión puede satisfacer. We simply must humble ourselves and ask him into our lives. Simplemente tenemos que humillarnos delante de él y pedirle, que entre a nuestras vidas. Now the second page has the principles to live by, which are very good. Ahora, la siguiente página tiene los principios que ustedes pueden utilizar para vivir, que son muy buenos. The first one, the wisdom of God is always seen in hindsight. La primera es que la sabiduría de Dios siempre se ve en retrospectiva We must learn to trust the present. y siempre debemos confiar en el presente. Ahí, acá ustedes tienen en posterioridad. Okay. Genesis 50:20 to 21 reads as follows. Miren lo que dice Génesis capítulo 50, 20 y 21. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Ustedes se propusieron hacerme mal,
pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. So do not fear. I will provide for you and your little ones. Thus he confronted them and spoke kindly to them. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Secondly, God meets all our deepest human needs Lo segundo es que Dios satisface todas nuestras necesidades humanas profundas and we will find life in his provision. y nosotros encontramos vida en su provisión. Look at, well, make a note, Psalm 132 reads as follows. Y miren lo que dice el Salmo 132. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. I will abundantly bless her provisions. I will satisfy her poor with bread. Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento. Her priests I will clothe with salvation, and her saints will shout for joy. Vestiré a sus sacerdotes con santidad. Sus fieles servidores cantarán de alegría. We need and we will find life in his provision. Nosotros necesitamos y vamos a encontrar vida en su provisión. The following are two verses from John 14 that show the ultimate provision of God to meet our every need in life. Los últimos dos versículos allí, o los siguientes versículos en Juan 14, demuestran esa provisión final de Dios para satisfacer nuestra necesidad en esta vida. No other provision can match the one of the Holy Spirit. Ninguna otra provisión puede igualarse a la provisión del Espíritu Santo. That reads John 14:25. These things I have spoken to you while I am still with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to remembrance of all that I have said to you. Juan 14, 25 al 26, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. The last one, man always offers sorry substitute for God's provision. El último principio, las alternativas pobres del hombre proveen gratificación a corto plazo. In, Esa Hebrew, es la última. in Hebrews, No, we, I think I misread. That's number 3, right? I'm sorry. El hombre, this is the one that you just Yeah, read. yeah. La número 3, disculpen, que leí fue la 4. El hombre siempre ofrece alternativas pobres para la provisión de Dios. Okay. In Hebrews 1, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Hebreos 1:1 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Now, number 3, finally, man's sorry substitutes provide merely short-term gratification.
Ahora sí, tenemos las alternativas. Pobres del hombre proveen gratificación a corto plazo. This is very vividly laid out in Matthew 6, verses 19 and 20. Y esto lo podemos ver claramente, vívidamente en Mateo 6, 19 al 20. Which reads, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust can destroy them, and where thieves can break in and steal." No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth or rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. These two verses from Matthew 6, I think, very clearly point out the temporary nature of what this world has to offer. Y estos dos versículos de Mateo 6 claramente nos indican esa naturaleza temporal que este mundo tiene para ofrecer aquellas cosas como provisión. Not much gratification is available from that which will rust and can be stolen. No hay mucha gratificación de aquello que se puede oxidar o que se pueden robar. Thank you. Gracias. Gracias. How's this? Le he extrañados mucho. Missed you so much. Ustedes son especial para mí. I appreciate it. I want to tell you two stories. Bueno, quiero comenzar contándole dos historias. First story, when I was a boy, my best friend and I would play in an old building with a lot of old stuff. La primera historia. Cuando yo era un niño, mi mejor amigo y yo jugábamos en edificios que eran muy viejos con muchas cosas viejas. The building was a power plant in our hometown and it was abandoned for many years. El edificio era una planta eléctrica en nuestro pueblo y estaba abandonada por muchos años. We had some very exciting and dangerous adventures there and many close calls. Teníamos aventuras muy emocionantes, peligrosas y muchas situaciones de riesgo que casi pelamos el bollo, Which we did not tell our parents about. la cual no le contábamos a nuestros padres. The end, story number one. Ok, ese es el fin de la historia número 1. Story number two. Dos. Historia número 2. In 1972, my best friend Craig and I used to play at the old Iowa River Power Generating Plant. En 1972, mi mejor amigo Craig solíamos jugar en esa planta eléctrica vieja
llamada Iowa, el río de Iowa, que estaba en el río de Iowa. We were only 14 years old at the time, but we could go just about anywhere in the city of Coralville that we wanted to. Nosotros teníamos solamente 14 años de edad en ese momento, pero podíamos ir a cualquier parte de la ciudad de Coralville, Iowa, que era cualquier lugar que queríamos ir. The plant was located on First Avenue, right on the Iowa River, about 5 miles from my house. Y la planta estaba ubicada en la avenida Primera, ahí al lado del río Iowa, y quedaba aproximadamente 7 kilómetros de mi casa. It was a little farther from Craig's house. Ahora era un poco más lejos de la casa de Craig. The plant had been abandoned for almost 10 years, but still had many of the old generators and ceiling cranes used to move heavy equipment around inside the building. La planta estaba abandonada por casi ya 10 años, pero todavía tenía algunos de esos generadores viejos, esas grúas de techo que también estaban viejas y que solían mover equipo pesado dentro de ese edificio. There was one day that we had a very close call and could have been badly injured. Hubo un día en que tuvimos una situación que estábamos a punto de que fuese una tragedia y podíamos haber sido realmente heridos. I was climbing on a ceiling crane that was about 35 feet above the floor. Yo estaba En el cielo. trepándome en una de estas grúas ahí del techo que estaba a una altura aproximadamente de 35 pies del piso. Craig warned me that I should probably not climb there, but I didn't listen. Craig me advirtió, yo creo que mejor es que no subas, pero yo no lo escuché. When I was at the highest point above the floor, I slipped and barely caught myself on one of the old cranes. Cuando yo estaba ya casi en la parte de más arriba de lo que era esa grúa, me resbalé y casi fue que caí hasta el piso si no fuese por un cable de la grúa que me detuvo. Wow. I could have been badly hurt. Y déjeme decirle que yo me hubiese podido lastimar muy feo en esa ocasión. Craig and I promised each other that we would not tell our parents no matter what, and to this day, we have kept that promise. Y Craig y yo prometimos que nunca le íbamos a contar a nuestros padres sin importar qué sucediera, y hasta el día de hoy hemos cumplido esa promesa. Now, if you haven't figured it out, both of those stories were the same story. Ahora, si no se dieron cuenta, ambas historias fueron la misma historia. So what was different about the stories? Pero ¿cuál fue la diferencia que notaron de estas dos historias? One was kind of like just general and the other one you kind of explain Very it. good. Very good. What else? ¿Qué más? Very good. Muy bien, excelente. That you placed I'll the give you the whole bag. location. Dice que, so he said, another person said that you'd say where was the location of the story. Yes. Who was Ajá. that? ¿Quién dijo la ubicación o el lugar? There we go. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? You told us your age. Mm-hmm. How old were you? Ajá. How old was I? ¿Cuántos años tenía? 14. Okay. Very good. Very good. If you wanted to verify the accuracy of these two stories, Ahora, which one would be easier? si ustedes querían o quisiesen verificar la exactitud de estas historias, ¿cuál de las dos historias utilizarían? The second one. Second one. Ujú. I love the Bible because the Bible is a lot like my second story. Y sabes, a mí me encanta la Biblia porque la Biblia es muy parecida a esa segunda historia. And now we're going to tell you why. Ahora So le vamos a open decir por your qué. books to page number, which page is it? 6. Vamos a ir ahora entonces a la página 6. The first blank to fill in is the Bible story takes place in a place, so it will stay real. La primera parte para llenar en blanco, la historia sucede en un lugar para que permanezca real. The things that we read in the Bible took place in a geographical area. ¿Sabe? Las cosas que nosotros leemos en la Biblia se dieron al lugar en áreas geográficas. It wasn't in a place that doesn't exist
or is not possible to locate. No es que fue hecho en un lugar que no exista y que sea imposible de ubicar. It is in a real place so we can have confidence that it really happened. Fue en un lugar real para tener la confianza de que realmente sucedió. God's story is anchored to the earth to keep it down and dirty. Sabes, la historia de Dios es atada a una tierra para mantenerla fuera de las nubes. The things that we read about in the New Testament are about real life people and places. Las cosas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento se trata de personas reales y lugares reales. Real life people that had problems just like you and me. Y son personas de la vida real que tuvieron problemas como tú y como yo. And real life problems that are addressed in the Bible. Y estos problemas reales han sido hablados en la Biblia. It wasn't about angels flying around and playing their harps, La Biblia no trata de ángeles allí que estaban volando en el cielo tocando arpas, although that does happen. aunque eso sucede. It dealt with real life issues and problems. La Biblia lidia con problemas reales y situaciones reales. God's story is tied to a land to keep it out of the ivory tower. Y sabes, la historia de Dios está atada a una tierra para mantenerla fuera de la torre de marfil. The story takes place in a particular location to keep it real and believable. Y la historia se lleva a cabo en una ubicación en particular para mantenerla real y que se cree, o sea, que sea verídica. This is not a book that is used for intellectual elevation above the common man. Esta no es una historia que se utilice para mantenerla en una elevación intelectual que no se pueda o que esté por encima, como quien dice, del hombre común. It is a book that addresses the real and practical concerns of everyday people and everyday life. Es un libro que habla acerca de estas preocupaciones prácticas y reales de personas diarias en una vida cotidiana. So the next point is the story takes shape in stories, so it will transform lives. Ahí el siguiente punto es la historia toma forma en historias para transformar vidas. The stories are done in a way that we can relate to. Las historias están escritas de manera que nosotros podemos relacionarnos con ellas. It's not just a set of rules given for us to follow. No es solamente una serie de reglas que se nos ha dado para que sigamos. They are tied to real life people with the same issues and problems as us. Estas historias hablan de personas de la vida real que tuvieron los mismos problemas o situaciones que nosotros tenemos. The next point to fill in is eyewitness stories bring real people to life. El siguiente punto para llenar, historias con testigos oculares dan vida a la gente real. The four Gospels and the book of Acts, for example, recount many eyewitness stories and testimonies. Por ejemplo, los 4 evangelios y el libro de los Hechos relatan muchas historias de testigos oculares y de testimonios de estos testigos oculares. And there are too many to talk about today, but for example, we're told that several people saw Jesus after his resurrection from the dead. Hay muchas historias que pudiésemos contarles, pero hoy vamos a mencionarles algunos ejemplos. Por ejemplo, se nos dice que muchos testigos vieron a Jesús después de que él resucitó de entre los muertos. Mary Magdalene in the book of John, chapter 20. María Magdalena en el libro de Juan en el capítulo 20. Disciples traveling to Emmaus, Cleopas and his companion in Luke 24. Los discípulos que estaban viajando hacia Emaús, Cleofas y su acompañante en Lucas 24 del 16 al 31. Simon Peter and John also in John chapter 20. Simón, Pedro y Juan también en Juan capítulo 20. 10 disciples at one time saw Christ. Los 10 discípulos en un momento vieron a Cristo después de que resucitó. Then Thomas, who wanted to see it with his own eyes and touch with his own hands, makes 11. Y Tomás, que quería ver a Jesús y quería tocar sus manos para ver si era realidad, lo hacen ese discípulo número 11. We are told about 500 more that saw Jesus in 1 Corinthians chapter 15. En 1 Corintios capítulo 15 se nos dice que hubo 500 testigos más que vieron a Jesús después de resucitar.
James, the brother of Jesus, in 1 Corinthians 15. Santiago, el hermano de Jesús, en 1 de Corintios 15:7. And numerous verses tell us of people who saw him risen from the dead. Y numerosos otros versículos nos hablan de personas que lo vieron a él resucitado. That makes his resurrection from the dead a pretty reliable fact. Eso hace que la resurrección de Cristo de entre los muertos sea un hecho que realmente podemos descansar y creer en eso. Our next point to fill in is personal letters bring real problems to life. El siguiente punto es cartas personales dan vida a los problemas reales. The letters that were written by Paul were Romans, 1 Corinthians and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, and Philemon. Y bueno, las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo fueron Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Paul got writer's cramp. O sea que ya tenía calambre en sus muñecas, Pablo, de tanto escribir. And then there were the general letters that were addressed to the churches just in general. Y luego también tenemos las cartas generales que fueron escritas en general a la iglesia del Señor Jesús. These were called the general epistles. Esas se llamaban las epístolas generales. They were the books of Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd and 3rd John, and Jude. Estos son los libros de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. These addressed some divisions in the church. Y estas cartas hablaban acerca de algunas divisiones en la iglesia. One example of those were followers of Paul, followers of Apollos and Cephas and Jesus, which led to arguments and disunity in the church. Por ejemplo, algunas de estas relataban acerca de los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolos, los seguidores de Cefas, los seguidores de Jesús, que llevaron argumentos y desunión en la iglesia. There was sexual immorality in the church and idol worship. También había inmoralidad sexual en la iglesia y adoración a ídolos. There were lawsuits among believers. Habían también demandas entre los creyentes. One specific issue addressed were principles and practice offered for godly marriages. Uno de los asuntos específicos que se hablaban en estas cartas eran los principios y prácticas ofrecidas para tener matrimonios que fuesen piadosos. Problems arose related to food offered to idols. También se hablaba acerca de problemas relacionados a comida que se ofrecían a los ídolos. And these are just a few of the issues that are covered in what we call the Pauline or Paul's letters. Y estos son algunos de los asuntos que nosotros podemos ver reflejados en lo que llamamos las epístolas paulinas y las generales. Did they have some of the same problems that we see in our world today? ¿Ellos tenían algunos de los mismos problemas que vemos hoy en día en el mundo? Unfortunately, yes. Mankind and our sinful desires has not changed. Desafortunadamente sí, ya que el deseo y la naturaleza pecaminosa de la humanidad no ha cambiado. But the answer, brothers and sisters, is in the Bible. Pero la respuesta, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, está en la Biblia. I think I remember saying in one of our last institutes that we did, Yo recuerdo que una vez que estábamos en uno de estos institutos bíblicos decir that the Word of God, the Bible that we hold, is not an idle word, it is our life. que la palabra de Dios que nosotros tenemos no es una palabra vacía, hueca, sino que es vida y vida, que nosotros nos da esa vida a nosotros. The next point on our outline is visionary poems bring real passion to El life. siguiente punto es poemas visionarios dan vida a la pasión verdadera. The book of Revelation gives us a glimpse of what's going to happen in the future. El libro de Apocalipsis nos da un destello de lo que va a suceder en el futuro. All nations will bow down and worship the one true God. Todas las naciones se van a postrar y adorar al Dios
único y verdadero. We can only see a very limited view of what's happening in our lives, but one day it will all make sense. Nosotros solamente podemos ver hoy en día una vista limitada de lo que está sucediendo en nuestras vidas, pero un día todo va a tener y cobrar sentido. So at this point, I'm going off script. ¿Ok? En este momento voy a We- salirme del guión. There are so many things that have happened in the last 2 or 3 years that we don't understand. Hay muchas cosas que han pasado en los últimos 2 y 3 años que no entendemos. And my heart goes out to those that have lost friends and loved ones because I have lost them as well. Y mi corazón realmente está por aquellos que han perdido un ser querido. Yo también he perdido un ser querido. We may not have answers on this side of heaven, Quizás no tenemos esas respuestas de este lado del cielo, but one day God will make himself known and we shall see him pero face to face. pero un día Dios va a hacerse conocer y nosotros vamos a ver su rostro. One day God will create a new heaven and a new earth. Un día Dios va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra. All believers will live with him forever in perfect peace and security. Y todos los creyentes van a vivir con Él para siempre, en perfecta paz y seguridad. Those who have already died in Christ will be raised. Aquellos que han muerto en Cristo van a ser resucitados. These promises for the future bring hope, Y estas promesas esperanza. esta promesa para el futuro traen esperanza. Esperanza. Ujú. Our great hope is that Jesus' promises will come true. Y nuestra gran esperanza es que las promesas de Jesús se hacen verdad. Almighty God has a passion for his people, Jews and Gentiles. Nuestro gran Dios tiene una pasión por su pueblo, tanto judíos como gentiles. When we have confidence in our ultimate destination, we can follow Christ with dedication, no matter what we must face. Cuando nosotros tenemos confianza en cuál es nuestro destino final, nosotros podemos seguir a Cristo con dedicación sin importar aquello que vamos a enfrentar. We can be encouraged by hoping in Christ's return. Y nosotros podemos ser animados por esa esperanza que tenemos en esa segunda venida de Cristo. This should give us real passion to carry out the work that he has prepared for us to do. Y esto nos debe dar una pasión real de poder continuar llevando esa obra que Él nos ha preparado a nosotros hacer. The next point on our outline says the story takes final form in 27 books, so it will be consistent. El siguiente punto para anotar, la historia toma forma final en 27 libros para ser consistente. There is so much literary evidence for the veracity of Scripture that I love reading these next few points. Sabes, hay muchos puntos que nosotros podemos tomar para probar la veracidad de la Biblia, que a mí me encanta leer lo siguiente que les voy a leer. There are presently about 5,700 Greek manuscripts of the New Testament. Presentemente hay alrededor de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. The famous Homer's Iliad is the next closest with 643 manuscripts. La siguiente obra literaria más cercana a esta cantidad es el famoso La Ilíada de Homero, que tiene 643 manuscritos. There are over 19,000 copies in Syriac, Latin, Coptic, and Aramaic languages. Hay más de 19.000 copias en las lenguas arameas, cóptica, latín y siriac. The total supporting New Testament documents are over 24,000. Los documentos, el total de los documentos que apoyan el Nuevo Testamento son más de 24.000. I am an engineer, so I like percentages. Yo soy ingeniero, así que también me gustan mucho los porcentajes. The internal consistency of the New Testament documents is 99.5% pure. La consistencia interna de los documentos del Nuevo Testamento es 99.5% pura. That is pretty consistent. Eso realmente es muy consistente. The Gospels are theological biographies that provide confidence
and inspiration for our next point. Para el siguiente punto que tienen allí, los evangelios son biografías teológicas que proveen confianza e inspiración. In Acts, we are given the history of the church when it first started. En Hechos se nos da también lo que es la historia de la iglesia cuando comenzó. We are given the picture of extreme opposition to the gospel, Y the se nos- good news of Jesus, who is the Christ. Se nos da a nosotros también la imagen de esa oposición extrema del evangelio con las nuevas de Jesús, quien es el Cristo. We are given the events of Pentecost, Peter's sermon, and the filling of the Holy Spirit. También allí se nos habla del día de Pentecostés, del sermón de Pedro y de la llenura del Espíritu Santo. We see the Holy Spirit given to encourage and strengthen believers. Ahí nosotros podemos ver también cuando el Espíritu Santo se dio para animar y fortalecer a los creyentes. Our next point is that Paul's letters are specific letters to specific places that guide church life. El siguiente punto, las cartas de Pablo eran cartas específicas a lugares específicos para guiar la vida de la iglesia. Many of Paul's letters were written to address problems in the early church. Muchas de estas cartas paulinas fueron escritas para hablar acerca de los problemas en esta iglesia primitiva And to provide encouragement for new believers as they learn to behave like new creation, y también Christians. para proveer ánimo para los nuevos creyentes a medida que ellos aprendían a comportarse como nuevas criaturas que eran, o sea, cristianos. Next is the general epistles, which says correspondence with God's people that shape godly living. Ahí la siguiente, las epístolas generales, correspondencia con el pueblo de Dios que moldea esa vida piadosa. The general epistles encourage faithfulness in Christ, Estas epístolas generales animan la fidelidad en Cristo, love and service for one another, el amor y el servicio los unos por los otros. and awareness of false teachers. También que se dan las advertencias a los falsos maestros. These books help shape the way we should live our Christian lives today. Y estos libros deben ayudar a moldear la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas cristianas hoy en día. Our next point is revelation, Nuestro visions siguiente- of victory that cause comfort and inspire worship. Nuestro siguiente punto es la revelación, visiones y victorias que causan comodidad e inspiran alabanza. No sé si lo tienen ahí. Tranquilidad. Tranquilidad. Y adoración. Ok. In Revelation, John gives us a glimpse of what's going to happen. En Apocalipsis, John nos da un destello de lo que va a suceder. It should give us confidence and comfort of our final destination Esto nos as debe Jesus de- followers. Esto nos debe dar confianza y consuelo en cuanto a lo que es nuestro destino final como seguidores de Jesús. And we will see God in all his glory. Y nosotros vamos a ver a Dios y toda su gloria. This should inspire worship in all of us. Esto debe inspirar adoración de parte nuestra. Let's move on to the principles to live by. Bueno, ahora vamos a movernos a los principios para vivir. Número uno. Number one. You get that back there, guys? Okay. God is concerned with truth impacting real life as much as he is with intellectual accuracy. Dios se preocupa tanto porque la verdad impacte la vida real como por la exactitud intelectual. He not only wants us to read our Bibles and think about it, he wants it to change our lives. Él no solamente quiere que nosotros leamos nuestras Biblias y pensemos acerca de ella, pero Él quiere cambiar nuestras vidas. The writer of Hebrews described the Bible as living and active. El escritor de Hebreos describe la Biblia como viva y activa, Sharper than any two-edged sword, más afilada que cualquier espada de doble filo, piercing as far as the division of soul and spirit, Que- of joints and marrow, que penetra esa división del alma y espíritu, tanto también de las coyunturas y huesos, and able to judge the thoughts and intentions of our heart. y que puede juzgar los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Our Bibles are meant to change our lives and conform us to the image of Y Jesus. sabes, nuestras Biblias están para cambiar nuestras vidas
y conformarnos a la imagen de Cristo. Número 2. La número 2. God employs a variety of expressions in order to reach a variety of people. Dios emplea una variedad de expresiones para alcanzar a una variedad de gentes. God doesn't just use one way or one style of writing to get his point across. Dios no solamente utiliza un estilo de escritura para dar a conocer cuál es su punto. He is creative in a variety of literary forms used to communicate the truth and power of the gospel. Él ha sido creativo en el uso de la variedad de formas literarias que él utiliza para comunicar su verdad y poder del evangelio. He expresses it in a variety of ways to speak to varieties of different people. Y él lo expresa en una variedad de maneras para hablar con una variedad de diferentes personas. Número 3. El número 3. God employs a variety of expressions in order to touch us completely. Dios emplea una variedad de expresiones para tocarnos completamente. He appeals to our senses in different ways by writing different ways and genres. Y él llega a nuestros sentidos de maneras distintas al escribir en diferentes maneras y en géneros distintos. And all of the New Testament as well as the Old Testament is anchored in geography and time. Y tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento está anclado también en geografía y tiempo, showing that it happened to real people who had real problems and issues. demostrando que esto sucedió a personas reales que tenían problemas reales y situaciones reales. And because of this, it informs, instructs, and motivates us to apply God's word to what we see in our daily lives. Debido a esto, esto informa, instruye y nos motiva a aplicar la palabra de Dios para que nosotros podamos ver eso en nuestras vidas diarias. Some people may enjoy or relate to stories, while others connect more with letters and more didactic types of literature. Algunas personas quizás disfrutan esas partes donde se relatan historias, mientras que otras conectan más con las cartas u otros estilos o tipo de literatura más didáctico. There is something for everyone, and all types of literature have their unique function to touch each person individually. Hay algo para cada persona y cada tipo de literatura tiene su función única que toca a cada persona de manera individual. Número 4. La número 4. The scriptures are complete. Don't diminish them or seek any addition. Las escrituras están completas. No le restes ni busques adiciones. Let's look at it this way. Vamos a verlo de esta manera. There are enough instructions given in the New Testament for me to live my entire life. Why would I want to add more? Hay suficientes instrucciones dadas en el Nuevo Testamento para que yo viva mi vida entera. ¿Por qué quiero yo añadir más? Everything I need to know about life and godliness are in this book. Todo lo que necesito saber acerca de la vida y de vivir una vida piadosa se encuentra en este libro. It is no idle word. It is our life. Nuevamente, no son palabras huecas o que no tienen sentido, es nuestra vida. God bless you. Dios les bendiga. And we're moving on. Bueno, íbamos corriendo un poco porque María Elena tiene que salir en este momento porque es una traductora muy buscada y hábil. Entonces va para ayudar a otra gente en este momento. Disculpas que van a quedar conmigo en lo que queda de la noche con los
con los hermanos de Estados Unidos. Ok, entonces casi está la cena. Entonces no vamos a empezar una nueva sesión por un momento, pero podemos tomar unos minutos para respirar, ver lo que ya hemos visto y preguntar. ¿Hay preguntas, dudas? ¿Qué salté en esta gráfica? ¿De qué quieren hablar? ¿Ok? También, vamos con Sheila. También en relación con lo que hemos visto hasta este momento, hay mapas después de esta página 7. Hay 2 páginas de mapas que tiene que ver con la geografía de la zona. Ok, entonces Sheila tiene pregunta. Bien, mi pregunta es sobre los macabeos. Me parece que he leído un poquito, los han mencionado en alguna lectura que he tenido de la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero no me queda claro si ellos eran, o sea, si ellos seguían a Cristo o qué, porque creo que no estaban 100% en lo correcto. Ok. Sí, me aclaro. Ok, entonces los macabeos vivían, como pueden ver acá, vivían en este lapso de tiempo durante el reinado de Grecia, antes de que Pompeyo toma Jerusalén. Entonces, los profetas dejaron de escribir en el Antiguo Testamento, faltando más o menos 400 años para el nacimiento de Cristo. Y no tenemos nada hasta los libros del Nuevo Testamento, los Evangelios. Entonces, lo que pasó con los asmoneos pasó en este tiempo, después de Malaquías, antes de los Evangelios. Creo que hay algo sobre ellos en la apócrifa. No me equivoco. En libros apócrifos. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, no pertenecen al Nuevo Testamento. Los libros apócrifos son libros apócrifos del Antiguo Testamento. Las escrituras judías que la iglesia no apruebe como escritura total, ¿verdad? No entraron en el canon. Ya pueden ver que tan bien conozco los libros apócrifos. Creo que se menciona, sí, hay libros que llevan su nombre. Bueno, gracias por hacer la pregunta. ¿Qué más hay en preguntas, dudas? Aníbal. Aquí en la parte de los que Cautiverio. del cautiverio, los que tomaron en cautividad al reino de Israel. Bueno, es un comentario que no lo hago yo, lo escuché y creo que es válido, no sé si eran los demás, pero como ustedes decían antes, los el reino de Israel que fueron por los asirios y los de Judá que fueron por los babilonios, hubo la cautividad en Asiria fue que el pueblo de Asiria le introdujo a los israelitas sus creencias y su forma de vivir y de pensar. Pero los babilonios lo que hicieron fue que los babilonios utilizaron los conocimientos de los judíos para añadirlo a su cultura.
Entonces, el comentarista que leí decía que eso era lo que hacía que ese pueblo, ese reino se dispersara, porque ya no eran puros, o sea, ya totalmente ya su mentalidad había cambiado a una mentalidad asiria. Y los que fueron de Babilonia sí mantuvieron su identidad en Dios, pues, en lo que era seguir la promesa de Abraham. Bueno, me parece que tiene sentido la idea. A la vez de aceptar creencias judías, también querían imponer su cultura también, los babilonios. Por ejemplo, tenemos lo que pasó en Daniel con la escultura, que la gente, o estatua, que la gente tenía que arrodillarse ante el rey, ¿verdad? Cuando sonaron los trompetas. Entonces, los babilonios no estaban aceptando la enseñanza judía y como toda la verdad, sino parte de su verdad. Como agregar un Dios más, tal vez. ¿Alguien más?